Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo para esta semana número 35 que se pone el mercado interesante. Tenemos en el gráfico diario, pues eso, la semana anterior teníamos el wedge pop, ¿no? Recuperando la media de 20 días y hemos tenido pues ese follow through que ahora pues podríamos estar configurando el EMA Crossback Position, ¿no? Que es el siguiente paso dentro de la acción del precio de Oliver Kell, ¿no? Tenemos pues eso, el wedge drop perdiendo las medias, empezamos a rechazar esas medias que empiezan a mirar para abajo, igualmente tenemos continuación a la baja, volvemos a intentar recuperar las medias y en última instancia pues tenemos lo que puede ser un potencial reversal extension, ¿no? Que es cuando ya estamos un poco extendidos a la baja, pues tenemos esta euforia, por así decirlo, a la baja, que al final acaba siendo comprada, ¿no? Además, pues eso, aquí teníamos las noticias de la bolsa de Japón y demás, y además tenemos que este volumen es el mayor desde que iniciamos el, el bull market, junto con este volumen de aquí que también marcó el bottom y este volumen de aquí, ¿no? Ese fue ese inicio del bull market a inicios del año 2023, ¿no? Entonces, pues eso, después del reversal extension, que en este caso pues tenemos este apoyo del VWAP del bottom de la corrección de octubre de 2023 y también con la media de 200 días, pues eso, tenemos el reversal extension y normalmente pues lo que queremos ver es eso, como en esta zona de aquí, que nos vamos a la media de 20 días y dejamos un higher low, ¿no? Que sea bastante claro y que las medias se empiecen a aplanar y luego ahí ya tener el wedge pop, pues eso, que recuperamos las medias de 10 y de 20 días y empezamos a una tendencia por encima de estas, ¿no? Pero en este caso, pues lo que configuramos fue una especie de bear flag, ¿no? Que sí, parecía que nos íbamos a la media de 10 días, pero con poquita fuerza y con esta zona de distribución. Pero aquí tuvimos este expectation breaker, ¿no? Que recuperábamos la media con fuerza y hemos tenido esa continuación recuperando la media de 50 y ahora pues eso, podríamos estar encontrando este soporte en ella y aunque tuvimos bastante volatilidad el jueves antes del evento del Jackson Hole, que fue el viernes y que los últimos años ha creado bastante expectación, pero eso, tuvimos también un gap al alza y cerrando con este Inside Day y apoyando en esa media de 50 días. Entonces, pues es un potencial EMA Crossback que podemos jugar y que es el siguiente paso después del wedge pop, ¿no? Si nos vamos al gráfico de 65, pues podemos ver lo que es la tendencia, ¿no? Y además sí que es verdad que, por ejemplo, en esta zona estaríamos dejando un higher low con respecto a esta extensión, pero realmente en el gráfico diario no lo teníamos tan claro. Entonces, yo, por ejemplo, estoy, como dije la semana pasada, un poco menos invertido de lo que me gustaría estar con respecto a la posición en la que estamos en los índices, ¿no? Pero, pero bueno, eso, si podemos ahora, porque las posiciones que tengo han ido teniendo algo de recorrido y me han permitido subir stops y manejar el riesgo, entonces pues eso, si podemos ir añadiendo posiciones y siguen funcionando, pues eso, tendremos mayor exposición, ¿no? Y ahora pues eso, podríamos estar que hemos soportado esta zona, ha sido el primer pullback a la media de 20 periodos en el gráfico de 65 y no, pues y eso, pues ha sido un lockout rally que se llama que no te dejan montarte, ¿no? Pero bueno, la verdad que bastante buena pinta. Tenemos esta semana los resultados de Nvidia. Luego tenemos también, pues, eso, que el QQQ de igual peso, ¿no? También haciéndolo muy bien. Hemos tenido este pedazo de shakeout después de esta especie de fail breakout a máximos históricos y bueno, esto no lo tengáis en cuenta porque es problema de la graficación, pero eso, estamos en máximos históricos y tenemos esta especie de cap and handle, ¿no? Y con este pedazo de shakeout, también parecido al gráfico del Bitcoin que veremos ahora
más adelante y ver, pues eso, como es la última semana de agosto, ver si en septiembre podemos tener continuación o dejamos un otro mes de consolidación y luego ya romper con el catalizador de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy buena pinta y ver este índice pues nos está mostrando también pues que tenemos ese underlying detrás, ¿no? Eso que no están solo tirando las mega caps, sino que hay ese apetito al riesgo y los institucionales pues están comprando muy diverso, ¿no? Y con lo de que os digo, de que me siento que estoy un poco invertido, es como poco invertido, me he estado sintiendo como un poco fuera de onda con respecto al mercado porque, bueno, también he estado fuera de vacaciones, pero pues eso, siguiendo haciendo la rutina, eso sí, y demás, pero eso como que me ha pillado un poco a traspiés, además pensaba que el mercado iba a estar corrigiendo un poco más por la sazonalidad, en plan por el periodo vacacional en el que estamos de verano y por los gráficos y demás, y que tampoco estaba viendo muchos setups como tal, pero... Pero eso, al final el mercado manda y es lo que digo, me estaba sintiendo un poco fuera de onda, entonces lo que he hecho ha sido, pues eso, estudiar las acciones que mejor lo han estado haciendo, como por ejemplo Cava o Temu. Entonces, os quería comentar esto porque es una cosa que recomiendo mucho hacer porque a nivel de confianza y de procedural memory que se llama, ¿no? De ese reconocimiento de los patrones, como que nos ayuda a tener más confianza luego a la hora de operar y demás. Entonces, pues nada, es un ejercicio que recomiendo, ¿no? De qué es lo que está funcionando en el mercado, cuáles son las acciones que más se mueven, cómo empieza ese movimiento, cómo acaba ese movimiento, qué volumen hay en la rotura, cuáles son los puntos en los que puedo entrar manejando el riesgo de forma ceñida y nada, y simplemente pues eso, estudiar cómo se mueven las acciones nos va a ayudar a nosotros a tener esa confianza, ¿no? A la hora de poder estar operando. Así que nada, pues luego también un poco más de mercado en general, ¿no? También esta semana pues vemos que ha habido bastante demanda por parte de los institucionales y una demanda fuerte, ¿no? Porque es el color verde, verde oscuro y luego pues eso, que este indicador de los stocks que están más 25% en el último quarter, pues también se ha vuelto a poner en positivo y estos ratios pues también están en positivo. Entonces pues eso, son cosas también a tener en cuenta a la hora de poder ser más o menos agresivos. Y nada, en cuanto a mi cartera, pues nada, tenemos Cava, que esta semana se ha hecho un más 20% y dejando el mayor volumen de su historia. Eh, es un trade que la verdad que fue el único que pillé cuando el mercado tuvo ese wedge pop, ¿no? Y podría haber pillado también Nvidia, no sé, Palantir, Upgo y demás. Y por eso digo que estaba un poco fuera de onda, ¿no? Pero eso, la pillé en este momento y sabiendo que tenía esos resultados empresariales, nos hemos llevado un más 17% y como realmente tampoco fue una posición muy tocha, sino que era simplemente un 10%, decidí quedarme en los resultados y la verdad que fueron unos resultados bastante buenos, ¿no? Un crecimiento en ventas con respecto al mismo trimestre del año anterior de un más 35, en ventas de los mismos, de un propio local, de un mismo local, en más 14% y luego que han crecido casi un más 10 en tráfico de clientes y más 5% han subido el precio de los menús, ¿no? Y luego pues han abierto también 18 nuevos locales y 341 restaurantes tienen ahora mismo en total, ¿no? Es una cadena de comida mediterránea y yo la verdad que la probé cuando estuve en Nueva York en mayo y la verdad que me mola, rollo Honest Greens, pero eso de comida mediterránea y la verdad que tiene
un buen producto y un buen modelo de negocio, ¿no? Y como vemos, pues eso, aunque parezca que podamos estar muy extendidos, porque la verdad que desde el high volume, desde el IPO base, se ha hecho casi un 200% o un 150% hasta los máximos de esta base, pero realmente yo creo que puede estar incluso empezando ahora el movimiento, teniendo en cuenta que puede ser una empresa que lo haga muy bien en los próximos años, ¿no? En la próxima década incluso, intentando un poco tener de modelo a Chipotle, que lleva pues muchos años haciéndolo muy bien. Así que nada, tenemos esta pedazo de base que aquí, por ejemplo, en los anteriores resultados, aquí de hecho fue accionable, pero eso, el mercado tampoco tenía mucho momentum y al final acabó rompiendo a la baja y después de dejarnos esta consolidación por debajo de las medias, pues eso, lo que os digo, ha tenido un rally a resultados y este viernes pues ha presentado los resultados dejando un más 20% con el mayor volumen de la historia y ahora sería pues es una acción a tener en cuenta para los próximos días, ver cómo lo hace y si puede dejar un par de días ceñidos, pues volver a entrarle para poner una posición más grande, ¿no? Luego también tengo CEG en cartera que la verdad pues eso, tenemos el grupo que lo ha estado haciendo muy bien, es igual la parte baja de la base, pero teníamos este tight range después de dejarnos este shakeout con el mercado y la verdad que entré en este Inside Day, ha hecho algo de recorrido, pero parece que ha encontrado resistencia en la media de 50, mientras por ejemplo VST eh, dejó este double, bueno, casi triple Inside Day y la verdad que lo ha hecho bastante mejor desde entonces. Entonces ahí la verdad que podríamos haber pillado VST, pero bueno, me parecía que CEG podía estar siendo la líder y luego GEP, que también la tuve en cartera, también nos estaba dejando, porque además aquí una super fuerza relativa con respecto al resto del sector, como ya habéis visto que tiene una base más pronunciada, y esta estaba pues eso, en máximos históricos, dejando aquí un tight range, pero me echó aquí el viernes, aunque ha dejado ese shakeout y yo creo que incluso puede ser eh, accionable para esta semana, ¿no? Así que nada, habrá que tenerla en vigilancia. Y luego INSM, que eso también, dejándonos un gap con muchísimo volumen. Desde el gap se ha hecho un más 50%. Hemos tenido este pullback a la media de 50 cuando el mercado estaba por debajo de ella. Y nada, y dejando este tight range en la zona alta de esta base y rompió el inside day y ahora el viernes pues eso, dejando otro inside day, entonces a ver si tenemos esa continuación y podemos subir los stops. Y luego tenemos Meta que nada, tenemos esta super base de varios meses, ¿no? Desde finales de enero estamos en la zona alta, entonces a ver si acaba rompiendo máximos históricos y nada, estamos dentro de este Inside Day y ahora pues eso, podemos estar potencialmente en esa EMA Crossback Position, ¿no? Justo en la media de 10 días y eso, y podría ser incluso para también añadirle a la posición, ¿no? Luego las que sigue Oliver Kelp, que para mí ya estoy como siempre digo, un poco viendo cómo organizar las watchlist y demás, pero bueno, en plan, estas las podemos tomar como las líderes del mercado. Y nada, pues tenemos Cava, que ya le hemos comentado, Nvidia, que tenemos follow through a la semana anterior, un más 3%, 4%. Igualmente, pues tenemos esta EMA Crossback Position con un Inside Day el viernes y además también en la confluencia con esta trendline y por encima de los 120 y de la media de 50 días, ¿no? Entonces incluso podría ser accionable. Es verdad que tenemos los resultados el miércoles, pero nada, la verdad que me está recordando al gráfico que dejó en esta zona. Igual tuvimos el wedge pop en esta zona, una EMA crossback de varios días
que unos días antes de resultados rompió con la rotura de la trendline, yéndonos sideways y gap en resultados, ¿no? Un más 10% y desde entonces pues un super rally en un par de semanas. Así que nada, a ver si pudiésemos ver un comportamiento similar. Luego nada, también podemos comentar pues alguna otra empresa como Reddit que podríamos haber comprado el viernes con esta rotura del pivot de los 58, pero bueno, si lo sigue haciendo bien, pues a ver si puede dejar aquí un par de días ceñidos antes de recuperar la media de 50 y utilizar esa resistencia como una potencial compra. Luego me gusta también FSLR que ha dejado un inside wick justo en la zona que antes era resistencia y en esa resistencia de los 233 y tenemos pues eso, este pedazo de secado después de esta super expansión que no acabó funcionando, pero bueno, ahora podríamos estar incluso podemos estar viendo esta especie de cap and handle, ¿no? De low handle. Entonces pues eso, para mí podría ser accionable. Es verdad que dejó por aquí una zona que me hubiese... Aquí la tenía en el radar y me hubiese gustado que no rompiese aquí la media de 10 y de 20, pero bueno, dejó un inside day, parecía que nos íbamos a ir para abajo, pero el viernes tuvimos esa expansión y que se ha ido, pues como digo, a la zona de los 230 y aquí tenemos el pivot de los 233 aproximadamente y recuperando esa media de 50, entonces si pudiese dejar un inside day el lunes y luego romper, pues sería brutal, la verdad. Pero bueno, se puede incluso jugar en ese follow through, aunque como digo, estamos un poquito alejados de las medias y pues eso, podría ser utilizar un stop loss, pues en comprar en los 233 aproximadamente y utilizar esta zona o esta zona dándole un poquito más de espacio y buscar rápidamente a la que veamos algo de continuación, pues poner el stop loss más en esta zona, ¿no? Por debajo de la media de 50. Luego Tesla, la verdad que eso, como digo, vamos a cerrar el mes y el mes pasado lo que me gustó es que no cerramos, no acabamos, aunque devolvimos bastante movimiento, no acabamos cerrando por debajo de la trendline y este mes pues eso, tenemos esta vela Hammer que eso, nos hemos venido bastante para abajo, pero hemos hecho ese shakeout de las medias de 10 y de 20 y cerrando en la parte alta del mes, ¿no? Entonces pues si pudiésemos potencialmente ver que cerramos en la zona de por encima de los 230, 240, pues la verdad que sería muy buen cierre semanal y eso, aunque ha sido un poco más debilucho, ¿no? Porque sí que teníamos este tight range en la zona baja, pero realmente simplemente se ha hecho un más 15%, aunque bueno, la verdad que está bastante bien, pero ha sido un poco por la inercia del mercado, ¿no? Y así tenemos pues también este setup del EMA Crossback con un Inside Day que se podría estar jugando, ¿no? Y sobre todo porque hemos cerrado por encima de la media de 50 días y pues potencialmente sería irnos a esta zona y poder cerrar este gap, ¿no? Luego... Bueno, Palantir, como comento, dibujábamos la semana pasada que pues me gustaría ver un pullback a esta anterior resistencia y hacer ese retest y luego pues formar un range, ¿no? Y que nos dejase un pivot y poder entrarle, pero la verdad que es un valor que lo ha estado haciendo muy muy bien y ni siquiera ha devuelto nada de movimiento después de hacerse desde los mínimos pues un más 50% en nada, en un par de semanas, ¿no? Y nada, y si nos vamos al gráfico de 65 minutos, pues eso, tenemos esta especie de cajita de Darvas con este down channel, ¿no? Y que potencialmente, pues, o podría ser un undercut and rally de venirnos a la media de 10 días y poder potencialmente recuperarla e irnos para arriba, o eso, directamente por romper el canal bajista e irnos también para arriba, ¿no? Luego, bueno, Coinbase comentaremos ahora
el Bitcoin, que también tengo posición, que compramos el viernes, y MSTR, pues por ejemplo, es como tradear el Bitcoin apalancado, ¿no? Porque eso se mueve bastante más rápido, pero eso, el Bitcoin al final es el activo base, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, también otras como ASTS que también lo han estado haciendo muy bien, pues tenerlas en vigilancia. Y luego, pues eso, la verdad que estoy viendo setups con muy buena pinta de todos los tipos, ¿no? Tanto algunos que pueden estar en mayor debilidad, por así decirlo, de que estamos en la parte baja del gráfico, pero que pues eso, por ejemplo, aquí hemos encontrado soporte en la zona de los 500, que es un número redondo, tuvimos esta recuperación de medias y ahora tenemos esta especie de coil que se llama, ¿no? O este super tight range, porque al final eso, tenemos esta contracción de la volatilidad con poquito volumen entre las medias que uno hace de soporte y otra de resistencia, y potencialmente pues eso, con el Inside Day nos permite gestionar el riesgo para potencialmente pues intentar recuperar esa media de 200, ¿no? O luego, por ejemplo, otros como Root, que igual es un activo que lo ha hecho muy bien en el pasado reciente, ¿no? Pues un momentum de un más 500%, hemos tenido ese pullback pronunciado, que hemos tenido otro intento de momentum y ahora pues eso, hemos vuelto a esta zona de los mínimos y los hemos aguantado y ahora pues potencialmente eso, dejando unos higher lows el jueves con respecto a estos lows y dejando un inside day potencialmente pues igual, en plan un buen manejo del riesgo, aunque esto pues es un activo que se mueve de forma más volátil y pues sería buscar un spot en el gráfico intradiario y lo más rápido, si llegásemos a entrar cuando veamos confirmación a lo largo del día, pues ir subiendo el stop cuanto antes, ¿no? Y potencialmente pues eso, a ver si nos pudiésemos estar, bueno, subiendo a la media de 150 días, que es la de 30 semanas que mira para arriba, luego la de 50 días que está plana, pero eso, ver esa expansión, incluso recuperarla y luego pues ya retestearla, ¿no? Como en esta zona y potencialmente irnos para arriba, ¿no? Y luego, pues eso, otro tipo de jugadas como pueden ser, pues por ejemplo, SN, ¿no? Shark Ninja, que eso, rotura de máximos históricos con el mayor volumen de la historia, y ahora pues eso, tenemos este super tight range, igual, después de esta oferta de que nos hacemos un más 15%, o perdón, esta demanda de que lo que están haciendo es los institucionales decir, hostia, aquí hay algo que no teníamos previsto, ¿no? En nuestros modelos con respecto a la historia o a la empresa, entonces lo que queremos hacer es posicionarnos, nos da igual a qué precio, porque con lo que entendemos que hay detrás, pues dentro de 3 años esta empresa en vez de valer $80 puede valer 160, ¿no? Entonces pues eso, no les está importando pagar 80, 90 o 100, ¿no? Para posicionarse para esos 2, 3 años vista o los años que sean. Entonces, pues eso es lo que nos está diciendo el precio de, vale, lo que antes estábamos comprando a 72, ahora lo estamos comprando pues a 88, ¿no? Y de hecho, pues eso, tenemos aquí este shakeout a la media de 10 días y como veíamos en Palantir, pues igual una especie de caja de Darvas con estos canales a la baja y que potencialmente pues eso se podría estar entrando pues por ejemplo en esta rotura de la 20 EMA, de la 20 periodos en el gráfico de 65 y buscando esa reconfirmación pues en esta anterior resistencia y en los máximos históricos, ¿no? O luego tenemos alguna otra como PRCT, que también estamos en los máximos históricos de una empresa que es relativamente nueva, ¿no? Del 2022, que hemos tenido el highest volume ever porque hubo un catalizador de que la FDA les aprobaba en plan para uno de sus robots y que tiene también temática de AI, ¿no? De la IA y bueno, es una empresa que se dedica pues eso a
como equipo para poder hacer operaciones, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos ese catalizador detrás y luego el volumen y el precio nos están indicando pues esa demanda, ¿no? Por parte y ese interés por parte de los institucionales. Entonces, pues eso, ver cómo lo hace y poder posicionarnos. O luego pues también poder comentar pues que NSA, que como digo, en plan, al final el precio y el volumen es la indicación de lo que está pasando detrás, ¿no? Y pues esas roturas, luego esos pullbacks con un volumen que sea mucho menor y luego pues eso, aunque no la pillemos aquí porque no la vamos a pillar aquí, eh, pues cuando nos da nuestro patrón de, vale, tenemos el high volume y ahora tenemos una insight bar que nos permite gestionar el riesgo y poder, en plan, poder posicionarnos para un potencial trade eh, que nos haga ganar más de lo que hemos arriesgado, ¿no? Potencialmente. Y entonces, pues luego, por ejemplo, Corz también, que la llevo comentando algunas semanas, pues parece que puede estar ahora ya por fin lista con lo que le está costando y al final es más de lo mismo, ¿no? Un activo que se va a un más 200%, que tenemos estos gaps eh, con muchísimo volumen y luego que cuando tenemos esos pullbacks pues son con menos volumen, ¿no? Y aquí dejábamos un higher low con respecto a esto y ahora podemos estar potencialmente dejando esa EMA crossback después de haber clarificado este descending wedge, ¿no? Y ahora pues eso, si rompemos esta zona de los 10.80 y 10.85 pues podríamos estar viendo que el activo coge momentum y más ahora que las cripto parece que vuelven a estar en juego, ¿no? Y no sé, bueno, podemos pasar a comentar el Bitcoin, ¿no? Que esta semana, pues eso, hemos recuperado hemos recuperado la media de 20 semanas, ¿no? Por poner un poco en contexto, pues eso, teníamos este undercut de los $60 y de los $60.000 y de este anterior mínimo, y ahora esta semana de lo que comentaba, como en el Nasdaq y tal, el washout o el shakeout que tuvimos con lo de la bolsa de Japón, que fue el reversal extension, pues eso, también tuvimos ese shakeout de los anteriores mínimos y hemos tenido pues una semana ceñidita y esta también estaba siendo ceñidita, pero eso ha acabado explotando al alza pero más viendo el gráfico diario, ¿no? Pero todavía estamos dentro de este handle, ¿no? Yo estoy posicionado porque ahora veremos en el gráfico diario las razones, pero eso todavía, hasta que no nos vayamos a la zona alta y acabemos rompiendo los máximos históricos, tampoco va a ser un trade en el que nos podamos estar haciendo un movimiento de un más 70%, ¿no? Porque todavía no tenemos ese momentum, pero la verdad que la base que estamos formando con tantos meses, la verdad que tiene muchísima buena pinta. Tenemos pues eso, un cap y bueno, esto sería una entrada a fase 2, ¿no? En tendencia de Stage 2, el Stage 2 de Weinstein, porque tenemos esa primera explosión, luego esa contracción y, y dejando un higher low con respecto a estos mínimos, que al final es como eso es lo que es una tendencia, y luego esa expansión hasta los máximos y ahora pues simplemente consolidando esa última expansión, ¿no? Que nos hemos ido de los 30.000 o de los 25.000 a los 70.000, pues eso, al final el precio lo tiene que asimilar, por así decirlo, ¿no? Y quitarse a todas las manos débiles, que en este caso pues nos hemos quitado hasta Satoshi, ¿no? Entonces, pues eso, dejando una vela hammer muy bonita y como digo, igual podríamos seguir consolidando un par de meses hasta las elecciones, pero bueno, potencialmente estamos posicionados, ¿no? Como os digo, pues eso, tuvimos ese momentum, ¿no? De un más 70% y llevamos consolidando mucho tiempo. Aquí para mí me parecía que podíamos estar otra vez como back in play, otra vez en el juego, ¿no? Y que nos podíamos estar yendo a máximos porque eso, teníamos este undercut de estos anteriores mínimos, teníamos un tight range después de esta hammer y después de este shakeout
y teniendo ese wedge pop, ¿no? Recuperando la media de 20 y, y nada, y aquí pues potencialmente estar consolidando esa EMA crossback, pero aquí rompimos a la baja. Yo en esta zona estaba posicionado más bien en Solana, pero eso al final pues acabó tirando a la baja y como digo, aquí tuvimos este shakeout de los anteriores mínimos y muy rápido pues entrando esa demanda, ¿no? Y yéndonos otra vez a las medias. Y la cosa es que después de esta expansión y este periodo de volatilidad pues hemos dejado un súper rango ceñidito, ¿no? Que nos ha permitido que la media de 20 días pues se medio aplanase y sobre todo pues eso, dejando unos higher lows con respecto a esta zona, ¿no? Entonces teníamos esa expansión a las medias y la cosa es que vi este inside day entre la media de 50 que se aplanaba y la media de 200, entonces pues eso, me parecía una buena zona para poder empezar a probar, ¿no? Y nada, pues entré un poco en la rotura de este Inside Day, luego entré un poco más en la rotura de estas resistencias, porque tenemos aquí pues que había resistencia, aquí también entró esa oferta, aquí también entró esa oferta y, y me parecía pues eso, una buena zona para entrar, que lo vi pues en este gráfico de temporalidad menor, ¿no? Que, que pues eso, al final es una base, ¿no? Que lo que podría ser una caja de Darbas en el gráfico pues semanal, en el diario, pues igual en gráficos intradiarios, ¿no? Pero siempre poniendo en contexto con respecto a time frames o a esas temporalidades mayores, ¿no? Y luego, pues eso, hablando de temporalidades mayores, teníamos aquí que justo teníamos la confluencia con la media de 20 semanas, que me parecía una buena zona, entonces lo que hice fue eso, comprar en el inside, añadir en esta resistencia y acabar la posición añadiendo en este pivot y, y nada, y tenemos una posición bastante grande del 45% de la cuenta, pero eso, con muy poquito riesgo y ya dos tercios de la posición en break-even y está con un con un pequeño riesgo todavía, ¿no? Que eso, si podemos ver continuación a este, a esta zona, ¿no? Y romper esos máximos, pues poder subir el stop loss incluso a debajo de esta zona o darle un poquito más de espacio. Así que nada, parece que eso, como digo, el Bitcoin se puede estar viniendo a esta zona de aquí, pero bueno, veremos. Al final lo importante es gestionar el riesgo y como digo, veía que este podía ser un buen potencial riesgo-beneficio, ¿no? De estar pudiendo entrar antes en la tendencia. Y luego la verdad que Solana aquí, por ejemplo, no dejó un inside day, pero la verdad que fue un poco cagada no pillarla. Y es verdad que no la pillé porque veía que todavía la media de 20 días estaba mirando para abajo y no dejó como el pivot del inside day tan claro. Pero eso, al final se ha hecho un más 7 y ayer haciéndose un más 5 cuando el Bitcoin fue flat. Y hoy, aunque ha llegado a estar en un menos 4 creo que era un más 4 y pico, menos 4 y pico, al final eso, dejando un inside day y parece que va a cerrar en positivo, ¿no? Entonces, pues, bueno, un poco cagada por ese lado, pero eso, si va a ser un trade real, eh, dejará otra oportunidad. De hecho, yo creo que le voy a poner algo de posición con este inside day, porque si nos vamos al gráfico de 4 horas igual, me parece que podemos estar teniendo una especie de cap and handle, ¿no? Y con este apoyo al anterior pivot. Entonces, pues eso, si rompemos ese inside day al alza, aunque sea un poco compra un poquito más extendida, por así decirlo, pero eso hemos apoyado en la media de 50, en este anterior pivot de aquí también. Entonces, pues me parece que podría estar siendo un buen punto de compra. Así que nada, y luego pues eso, también Hasmi haciéndolo bien, Pepe igual haciéndolo bien, que se ha venido hasta media de 50, Tao también haciéndolo muy bien, BNB también haciéndolo bien, rompiendo esta trendline y ahora eh, retesteándola y como digo, al final gráficos mensuales que tienen muy buena pinta y como rompamos esos máximos históricos, pues podemos estar viendo esta clase de movimientos, ¿no? De meses pues de más 50, más 30
y demás. Así que, así que nada, con esto yo creo que lo he cubierto todo. Y nada, siempre que os falte confianza, pues a estudiar estos movimientos, ¿no? O por ejemplo en Solana lo que podemos hacer es irnos a esta zona de aquí, aunque por ejemplo serán momentos también al estudiar cómo se mueven los stocks, veremos que hay distintos comportamientos, porque eso después de un bear market de 2 años, este comportamiento en la zona baja del gráfico no va a ser el mismo que aquí en esta zona alta. Pero claro, desde aquí pues tenemos un activo que se ha hecho un 800%, ¿no? Entonces pues, y surfeando las medias que surfea, ahora necesitamos una base mayor y demás. Así que nada, os recomiendo que hagáis esta clase de estudios, ¿no? Y al final, pues, ¿qué queremos? Activos que se muevan, ¿no? Que tengan ese alfa con respecto al mercado y que sean activos líquidos para que no tengamos problemas con las compras y con las ventas, ¿no? Así que nada, fractales. Con esto espero que sea buena semana y a darle duro, chavales.